Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV y seguimos en compañía del presidente del Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, don Fermín Ojeda Medina. Don Fermín, con toda esta reforma laboral y con toda esta situación, ¿cómo se va a quedar los convenios de los trabajadores? Bueno, los convenios colectivos, es verdad que, hay algo importante, sobre todo a efecto de los trabajadores, que se ha producido con esta reforma, y es la ultraactividad de los convenios, ¿no? Esa ha quedado obsoleta, o sea, ya se ha derogado, y los convenios vuelven a alcanzar esa vigencia indefinida, en el sentido de que antiguamente, con la reforma anterior, una vez denunciado el convenio, si al año no se conseguía renovarlos, los convenios perdían totalmente la vigencia, se quedaban sin convenio y se regulaba por el Estatuto de los Trabajadores o por la norma que tal. Ahora esa norma está derogada y la ultraactividad ya no existe. Por tanto, los convenios, una vez llegan a su vencimiento, se vuelven a renovar automáticamente. ¿Qué sucede también, que es importante para que los trabajadores lo sepan? Y es que los salarios nunca van a ser, los salarios en convenios de empresa nunca van a poder ser inferiores a los que haya pactado el sector, en los convenios de sector. O sea, si el convenio de pyme, por ejemplo, por decirlo aquí en Las Palmas, el convenio de un supermercado de la pyme, recoge que el salario deben ser 1.300 euros mensuales, el de una dependienta. Ningún convenio de empresa firmado por empresas grandes que puedan tener sus delegados, que tengan un convenio de empresa, nunca podrá ser inferior a ese precio marcado por el convenio del sector. Eso es importante que los trabajadores también lo tengan. Actualmente se está produciendo lo que hacía ya tiempo que no se hacían, que muchos convenios no estaban ni siquiera, el de pyme, por decir una cosa, creo que el último convenio es del 2017, ni se había tocado. La mayoría de los convenios, Sidero acaba de salir en estos días el texto, hostelería se está modificando. Todos estos convenios ahora van a aprovechar pues, esta coyuntura económica y de facilidad que ha dado la reforma, y parece que ha despertado un poco a los sindicatos y todo el tema, y se está empezando a negociar los convenios colectivos. Se están empezando a negociar aquí empresarios y trabajadores, a través de sus representantes, pues tendrán que empinar el codo ahí y empezar a luchar por lo verdaderamente importante, que es incrementar la productividad y con ello el mantenimiento del empleo. Hemos hablado y estamos hablando y hemos puesto también sobre la mesa uno de los mayores sectores que tenemos y actualmente económicos en Canarias es el turismo. Sí. Así de claro, dependemos directo e indirectamente del turismo, pero si hablamos del turismo estamos hablando de uno de los sectores de contrato de personal, hablamos de las Kelly, las sufridas Kelly, y a través de esas empresas, a través que se lleva esas empresas de subcontratos que prestan esos servicios, que se ha puesto en marcha. ¿Cómo se va a quedar esa situación ahora, don Fermín? Eso se ha regulado también, eso creo que es algo positivo a mi entender, y es que sí es verdad que se producía cierta descoordinación ahí en los salarios. Eso se ha acabado. La ley ahora establece que en el caso de subcontratas se tendrá que pagar el salario del sector en el que se presta el servicio, no el de la empresa. A poner un ejemplo que se entendería mucho más fácil, por ejemplo, lo que has nombrado, el tema de las Kelly. Normalmente eran trabajadores del sector de limpieza de edificios y locales, que eran contratados por hoteles y hacían el servicio de limpieza del hotel. El convenio de limpieza de edificios y locales, el sueldo de una limpiadora podían ser 1.200 euros con pagas incluidas. En el de hostelería son 1.500. Entonces, esos trabajadores afectados por esos sectores se van a ver pues beneficiados de esta nueva norma. Pues lo va a tener difícil estas empresas que prestan esos servicios. Sí, se tendrán que adaptar a lo que hay, porque al fin y al cabo esto se va a repercutir, y lo que harán estas empresas de subcontratas es adaptarse a la nueva norma. O sea que al final no creo que se produzca ninguna disyuntura, porque lo que hacían a lo mejor los hoteles era emplear a estos trabajadores, a estas empresas subcontratadas, para bajar sus costes. ¿Vale? Porque si lo hubiesen hecho con su propio personal, hubiesen tenido que pagar los 1.500 euros. Por lo cual, a reconducir a contratar a ese personal. Exactamente. Y tenerlos en la plantilla. Exactamente. Que entonces, a lo mejor sí va a reducir también sus costes. En algunas situaciones se producían situaciones un poco raras. Y otro de los sectores, hablamos de la construcción, porque claro, muchas
empresas y sobre todo pequeños autónomos que contrata por las obras que están llevando a cabo, pues más albañiles, menos albañiles, más peones, menos peones y diferentes trabajadores del sector. Ahora, ¿cómo se va a quedar esta situación? Bueno, fácil, porque tampoco hay una modificación. Hay que entender primero que los contratos en España, los temporales, ya el de obra o servicio, tal y como lo conocíamos, ha desaparecido, ya no está en la legislación. Y tenemos que ir al nuevo que se ha creado, que es el contrato por obra concreto del sector de la construcción. Y es un contrato amplio, un contrato que va a dar respuesta al tema. Los trabajadores serán indefinidos de obra y el empresario, cuando finaliza esa obra, tendrá varias opciones: o recolocar a ese trabajador en otra obra, o dándole formación para que esa recolocación se pueda producir, o extinguiendo el contrato, pero ahora con derecho a 7 días por año de servicio, perdón, a 7 días, al 7% de las retribuciones percibidas en un año, que viene siendo más o menos casi más que lo de un despido objetivo, supera los 20 días por año en algunos casos. O sea, el cálculo será el 7% de todo lo que hayas cobrado en el último año. Creo que con eso se soluciona un problema también de inestabilidad y de falta de fijeza en la construcción. Creo que se va a conseguir con esto una mayor estabilidad al trabajador. Muchas veces los trabajadores de construcción iban a pedir un préstamo y no se lo daban porque no tenían un contrato indefinido, tenían un contrato por obra. Ahora tendrán un contrato indefinido de obra. No significa eso que la empresa no pueda rescindir los contratos, porque lo podrá rescindir si no tiene obras en las que emplearlo, pero va a tener un coste para el empresario. El empresario ahora, a la hora de dar sus presupuestos, también tendrá que hacer una cosa, y es tener en cuenta que cuando quieras extinguir un contrato de esos te va a salir un poquito más caro que antes, tendrás que aumentar presupuestos. Al final esto se determina en que los usuarios finales de todos estos servicios son los que al final pagaremos pues todos estos incrementos de costos que hayan, porque el empresario lo que hace es: me cuesta más caro, pues lo repercuto en el precio. Al final seremos todos los que paguemos el tema, pero es verdad que en general los trabajadores en España pues tendrán una posibilidad más de tener esa, entre comillas, esa fijeza, por decirlo de alguna manera. Pero en esta sociedad, si hablamos del mundo laboral, hay un sector que son los autónomos, los sufridores, y pequeños y medianos autónomos, que crea también empleo. En esta situación, ¿cómo se va a ver? Y sobre todo estamos viendo una cosa: cada día se le está subiendo más, y ser autónomo no incentiva nada. No. Esto de que decía que son valientes, pues parece ser que ya hay que reconducir. Los emprendedores, que la mayoría son autónomos, pues ya no van a ser tan emprendedores por la situación que estamos viviendo. Se los tiene que pensar una y dos veces. Sí, yo creo que los autónomos son los que están sosteniendo este país. Autónomos, y cuando hablamos de autónomos incluimos ahí pues empresas incluso con 1 o 2 trabajadores, no solamente autónomos sin trabajadores, ¿no? Y son los que están soportando realmente el peso económico del tema. De hecho, por eso el Estado ha fijado ahora su objetivo en estos autónomos, porque resulta que los autónomos ni se ponen enfermos, ni causan baja por enfermedad, pagan sus impuestos, dejan de comer para poder pagar el hostal o pagarle a los trabajadores y la seguridad social. Son gente honrada y trabajadora, que no trabajan 8 horas al día, trabajan las que haga falta. Seguramente muchas veces 13 o 14 horas, el trabajador no tiene tal. Sin embargo, se le está fiscalizando y se le está presionando a la hora de fijar los impuestos. Ahora se está pretendiendo subir la cuota de autónomos en función de los ingresos que perciba. Pero oiga, en todo caso de los netos, porque yo puedo tener X ingresos y tener pérdidas en mi empresa. Esto a ver cómo se regula, pero en cualquier caso, estos autónomos que, como decía, son pequeños emprendedores que realmente están manteniendo el tema, lo que hay que ayudarlos es a continuar con su actividad, no a presionarlos y exprimirlos hasta sacarle el último euro, porque al final estos autónomos, que cuando se empiezan a ver de esa manera acribillados, pues decidirán cerrar sus puertas y ser un empleado igual. Y decía, es que me sale más rentable ir a trabajar en una empresa, tengo mi salario, tengo mi sueldo, pero mira, al final del día no tengo que preocuparme si puedo cubrir las nóminas, que si este me paga, que si este no me paga, que si me vienen los seguros sociales, que si me viene el IRPF, y si estoy con la ley que está siempre al filo del cuchillo. Efectivamente. Y aquí yo creo que todos hemos perdido un tema importante, y es que parece ser que trabajadores de la empresa, autónomos, empresarios,
son la excepción. Aquí yo, no sé, ya todo el mundo piensa desde que, incluso ya los chiquillos, lo único que hacen desde que ya terminan los estudios es intentar presentarse a unas oposiciones, sí, porque todo el mundo quiere trabajar en la administración sin esa preocupación, trabajando pues las horas que tal y punto, y a su casa y esto, lo otro, pero es que no se dan cuenta también los trabajadores de la administración que sin esos autónomos, que sin esos empresarios que paguen sus impuestos, que sin esos trabajadores a los que se les descuenta todos los meses en su nómina, que a ellos también, vale, pero a esos trabajadores que se les descuenta el tema, no harían falta los funcionarios, porque no harían falta, porque si no hay actividad, no hay economía, no hay movimiento. Yo por eso digo que yo creo que la sociedad en sí, en general, tiene que reflexionar de lo que queremos como sociedad y a dónde vamos, porque cada vez los chiquillos que salen ahora, todo el mundo quiere presentarse a la administración. Lo que no quiere, no estamos creando productividad, estamos creando vaguillos, entre comillas. Las instituciones, en este caso los políticos, a través de las administraciones, tienen que legislar más a pie de calle, y lo volvemos, fíjate, vamos a volver al inicio de cómo empezábamos, aprobándose esta ley, pero diciéndolo, como lo digo, a mí me faltaba una figura, que era los grados sociales, asesorando, como usted dice, que es fundamental, y sobre todo para poder llevar a cabo. Oye, quiero saber cuando voy a sacar una ley, el día a día, cómo podemos llegar o no llegar, no es de decretar de un despacho y caiga quien caiga, me es indiferente. Es así, sin tocar la calle es difícil legislar. Es difícil legislar porque no conoces el terreno. Nosotros tenemos un problema en general, y sobre todo en Canarias, porque Canarias es un sector donde los fines de semana se hacen fiestas, hay muchas empresas que el fin de semana contratan gente, ¿no? Sí. Pero tú tienes para dar de alta a un trabajador. Para bodas y bautizos y demás, celebraciones. Pues imagínate los casos en los que, y eso a veces se produce de ahora para después, no puedes predecirlo con tiempo, no puedes tener, no, pues venga, el fin de semana voy a tener que tener 3 trabajadores porque voy a tener, no lo sabes, no. Te llaman de hoy para mañana y te dicen, oye, mira, que quiero el bar para esta tarde. Y eso requiere poner personal. Vale, pues muchas veces esto se produce en fin de semana. ¿Y sabes quién hace esas altas? Pues los grados sociales, porque antes había un tiempo para dar de alta con efecto retroactivo. Me parece bien que no lo haya, pero de alguna manera hay que ver ese tiempo en el que se comunican bajas, por ejemplo, o altas, con la realidad social. Oye, pues a lo mejor necesito otro sistema. Yo no soy tampoco el más listo, ni sé qué sistema es el adecuado, pero hay que plantear todo esto. Porque al final lo que no puede hacer la administración es cargar a un colectivo profesional, en este caso como el nuestro, este tipo de tareas, porque es que no puede ser. Es que nosotros no somos funcionarios, ni nos debemos a la administración, nosotros nos debemos a nuestros clientes, pero al cliente hay que darle normas que pueda cumplir. Ya estamos cansados, hartos de que la administración siga legislando en fines de semana. Nosotros también tenemos derecho al descanso, también tenemos familias, también tenemos tal, y parece como hasta ahora, no hemos parado, porque tampoco podemos parar. Nosotros no podemos decir, oye, mañana entramos en huelga y no vamos a emitir ningún seguro. ¿Por qué? Porque estamos fastidiando a nuestro cliente, porque al que le va a venir la sanción es a nuestro cliente. Y por eso la administración está abusando de lo que está haciendo ahora mismo con nosotros. Y encima los pone en el punto de mira. Acuérdese cuando el decreto de estado de alarma, como decía 2 días después, la propia ministra, pues vamos a lanzar inspectores, vamos a ver dónde está el fraude y vamos a ver dónde está esas malas prácticas por parte de los grados sociales y demás. Oiga, esto es imperdonable. Eso cuando lo decía... la verdad es que, mire, mejor que se vaya para su casa, señora ministra. Falta de tacto, es falta de tacto a la hora de decir las cosas, de no cabrear a la gente que realmente está detrás ayudando a todos. Que le salvó los muebles. Nosotros, claro, a nivel general, el Consejo General de Grados Sociales de España, en la última comisión que se hizo, reunión que se hizo en Madrid, en el mes de diciembre, se le sacó a la ministra un compromiso, y es que se crease una comisión dentro de lo que es la Seguridad Social donde intervinieran el colectivo de grados sociales a efectos de dar eso, lo que tú dices, ¿no? Oye, a la hora de implantar una ley, por lo menos que se nos oiga, digamos, oye, pues mira, aquí yo creo que si lo hacen así, esto no va a resultar o va a perjudicar a X, y que se nos oiga,
que se nos dé una voz, porque al final somos los que tenemos que ejecutar la ley y muchas veces, vamos, que no contamos con ningún tipo de apoyo ni criterio. Se nos contaba que cuando se decreta el estado de alarma no lo pusieron en servicios esenciales. Imagínense el caos que se hubiera formado. No, y es que yo creo que alguien, bueno, si no llega a ser porque insistimos, no conseguimos que se nos metiera ahí. Y digo, bueno, pues si nosotros no llegamos a estar como esenciales, ¿quién hubiese hecho todo este trabajo? Efectivamente. Pero bueno. Don Fermín, ¿en qué situación y cómo está actualmente el Colegio de Grados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura y qué proyectos tiene llevando a cabo? Pues el colegio, la pandemia ha afectado todo lo que es la actividad presencial, prácticamente la hemos tenido que dejar. Sí que estamos volcados y eso los grados sociales lo pueden afirmar, porque yo creo que están hasta cansados ya de la webinar y de todo este tipo de formación que estamos haciendo online, ¿no? Que a mí de todas maneras tampoco me disgusta. Creo que es una forma de llegar a todos los rincones sin mover tampoco a los compañeros a Las Palmas o a otros pueblos para recibir formación. Pero eso es principalmente nuestra función ahora mismo, es intentar dar formación, tener en cuenta que dado todo este voragen de leyes, decretos que se publican, pues lo que más ahora mismo preocupa al colegiado es entenderla, explicarla. Ahora mismo, yo aquí hemos dicho cuatro cosas sobre la reforma laboral, pero sobre la casuística de los contratos eventuales o el contrato, lo que tú planteabas ahora de los contratos en construcción, eso tiene mucho que hablar y eso da mucha interpretación que nadie hasta ahora la da tampoco. La administración no ha dicho, oye, pues mira, estos son los casos en los que lo vamos a admitir o no, sino que luego te llegará o bien las demandas a través de la jurisdicción o la inspección o tal. La inspección ahora mismo con los contratos hay que tener mucho cuidado. Hasta ahora los contratos eventuales fraudulentos, la sanción era por empresa, ahora es por contrato. O sea, que una empresa que realice 10 contratos de temporales mal realizados va a tener una sanción de 10 por 10. ¿Me entiendes? Y no es lo mismo que antes, le podían poner 10, pero por todos. Ahora son 10 por 10 por cada uno de los trabajadores, es una infracción. Y eso se complica y eso a la gente le preocupa mucho, que a la hora de asesorar y todo el tema, pues tener los criterios más o menos claros para poder asesorar bien. Yo creo que a la administración le interesa que nosotros asesoremos también de forma adecuada y con los criterios. ¿Por qué? ¿Qué estamos buscando? ¿Estamos buscando el fallo o estamos buscando que todo el mundo funcione bien? Si estamos buscando el fallo, no damos ningún tipo de criterio, hagan lo que ustedes quieran y luego vamos nosotros detrás, como tú decías, luego te mandamos a la inspección y que... ¿Por qué no hacemos leyes más claras, que todo el mundo entienda, con criterios de interpretación y así no tenemos que estar con este tipo de historias? Es que en lo que no entendemos cómo se sacan leyes con criterios de interpretación, porque yo interpreto una cosa, el otro interpreta otra y la administración lo interpretará según el funcionario que te toque. Sí. Porque hasta ahí llega. Porque los mismos funcionarios, uno te puede decir A y el otro te puede decir B. Porque los conceptos, como ellos lo pueden interpretar cada uno, porque incluso no tiene definida la línea a seguir. Eso es el pan de cada día. Nosotros, a veces, depende de qué funcionario sea el que te atienda, pues tendrás un criterio determinado o no. En un caso te acepta determinada situación y en otro no. Al final lo peleas y lo luchas, pero claro, eso es perder tiempo. Coste de tiempo y de dinero. Efectivamente, el estar peleando para sacar algo adelante. Y yo y acabo de ponerlo, fíjese usted por lo fácil que es, ¿no? Apoyarse en un colegio como son los grados sociales de profesionales que están velando por asesorar a sus empresas para que cumplan con toda la ley, porque no quiere generar un perjuicio. ¿Qué mejor aliado que los propios colegiados profesionales para tener una garantía, una seguridad, que se cumpla con la ley y que todo esté correcto? Así lo entendemos nosotros también. Eso es lo que estamos pidiendo a gritos ya desde hace mucho tiempo. Incluso aquí en Canarias, le he hecho aquí también el lazo a nuestro director general de trabajo, a ver si nos echa una mano, a participar en todos aquellos estamentos donde se hable de derecho del trabajo, donde nosotros podamos manifestar algo en empleo, en la Dirección General de Empleo. Creo que los planes de empleo, de contratación que queremos hacerle llegar a esos autónomos empresarios necesariamente van a pasar por nuestras manos. Es importante esa colaboración que existe, pero que hay que ahondarla más todavía.
y que también queremos participar en aquellos aspectos, en las normas de carácter autonómico o provincial que tengan que ver con planes de empleo, etcétera, etcétera. La participación del grado social es fundamental, así lo creemos. Por supuesto, porque siempre están a pie de calle, con el día a día, y teniendo la máxima, la administración, los empresarios, los trabajadores, los sindicatos. ¿Quién canaliza toda esa información? Nada más y nada menos que la figura del grado social. Efectivamente. Don Fermín, ha sido un placer tenerlo en esta casa, acercarnos a la actualidad. La actualidad pasaba por la aprobación de esta ley laboral, que ahora parece ser que alguien se lo está pensando que lo va a llevar al constitucional, porque un señor se equivocó y fue corriendo y llegó al panel, oye, que me equivoqué, de poner sí, no puse sí. El placer ha sido mío, pero mira que lo habíamos comentado desde el principio, ¿no? Pero es que encima se equivoca uno del PP, se entendía de los que iban a... que yo, al final, no sé si esto todo responde a una maniobra para aprobar ese tema, ¿no? Yo creo, de todas maneras, creo que de una forma u otra había que aprobar este decreto, porque si no, seguimos entonces ante la incertidumbre. No podemos seguir tampoco ante este tipo de legislación que no se sabe ni siquiera si tambalea o no tambalea, que si va a permanecer vigente o no. El empresariado necesita certeza a la hora de saber lo que quiere hacer, porque él necesita tomar decisiones de futuro. No puede estar cambiando la ley cada 2 minutos. Efectivamente. ¿Sabe por qué no ha habido acuerdo unánime en el Parlamento? Lo tengo más que claro. Porque no estaba la presencia de los grados sociales, porque si no hubiera negociado con todo y la ley la hubieran aprobado. Son muy negociadores. Son muy negociadores los grados sociales, son muy negociadores. Por la sensibilidad que transmite y por la información que tiene. Y seguro que ya por conciencia y responsabilidad el voto hubiera sido sí a una ley cercana y con fluidez. Seguro. Don Fermín, un placer. Gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV y llevar esta información sobre todo a nuestros televidentes, al ciudadano a pie, desde los trabajadores a los autónomos y empresarios. A disposición de ustedes. Pues cerramos esta entrevista con el presidente del Colegio de Grados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, don Fermín Ojeda Medina. Es acercar a ustedes el mundo laboral y desde, la verdad, de un sector, de un colegio como los grados sociales que han sido y son los que están siempre a pie de obra para que se cumplan con todas las leyes y para que asesorar tanto a empresarios como a los trabajadores para que todas las normativas le lleven, haciéndole el trabajo al sector funcionarial de este país y al gobierno, que son los que legislan las leyes, pero ¿quién juega ese papel importante? A los que no se atienden y a los que no han estado ahí. Vuelvo y lo repito, los eché mucho de menos y ahí habría que tener una responsabilidad por lo menos para reconocer la labor, el trabajo, la experiencia, el asesoramiento que tiene que tener en todos los gobiernos, a través en materia de laboral, con los grados sociales de toda España, en una representación que con eso, le digo, en este país seguro que nos iría mucho mejor, porque ahí se ha demostrado, han dado el callo para que muchos trabajadores y empresarios pudieran acogerse a esos ERTE con seguridad y darle una estabilidad a este país. Si hubieran cerrado la persiana y hubiera dicho, como cualquier empresa, estábamos en ERTE todos los grados sociales, la que se hubiera montado en este país. Madre mía, la que se hubiera llevado a cabo. Pero bueno, le han salvado los muebles. ¿Por qué? Por responsabilidad profesional. Desde todos los grados sociales de este país. Nos vamos, les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.